Hola, muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra transmisión en esta noche de Casa de Paz Internacional. Queremos darle un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros en los diferentes países, ciudades de Colombia y por supuesto aquí en Cartago, Valle, Colombia. Que el Señor les bendiga, que abra las ventanas de los cielos sobre cada uno de ustedes. Quiero que en este momento hagamos una oración para que Dios hable a nuestras vidas. Estoy seguro que Dios tiene una palabra de bendición para todos nosotros. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de ti. Nos unimos en un mismo sentir pidiéndote que por favor seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón y depositando un mensaje que nos transforme, que nos cambie. Dile, Señor, háblanos, cámbianos, que tu palabra penetre en nuestras vidas y hagas con nosotros aquello que tú quieres hacer, que tu palabra no vuelva vacía, sino que corra y sea glorificada en aquello para lo cual tú la envías en esta noche. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios bueno y fiel. El tema que vamos a compartir en esta preciosa noche le he puesto como título: Me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Y hoy vamos a hablar basados en una de las historias más conocidas de la Biblia, si no es la parábola más conocida quizás de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, estamos hablando de la parábola del Hijo Pródigo, que si nosotros miramos esta parábola desde los diferentes ángulos, hay muchas enseñanzas. Cuando nos enfocamos en el Padre, cuando nos enfocamos en el hijo mayor, en el hijo menor, por supuesto que hay muchas cosas que podemos aprender. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el personaje principal de la historia, en el hijo pródigo. La palabra pródigo, según el diccionario, es el que despilfarra, el que gasta sin cuidado sus bienes. Esa es la historia de un muchacho que malgasta, que despilfarra todo lo que su padre le entrega. Quiero que miremos la historia en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11, donde la Biblia dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Quiero hablar acerca de los errores que no podemos notar y aprender tú y yo, nosotros, a través de esta historia, para que no los cometamos, por supuesto. El primer error de este joven es que puso los bienes por encima de su padre. Lo que él demostró es que lo que le importaban eran las cosas. Estaba interesado no en el padre, sino en sus bienes. La Biblia dice: amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Amarás al Señor sobre todas las cosas. El problema es cuando nosotros ponemos las cosas por encima de Dios. Cuando ponemos el dinero por encima de Dios, cuando ponemos el trabajo por encima de Dios, cuando ponemos los bienes, las ganancias, las cosas por encima de Dios, estamos cometiendo quizás uno de los peores errores de nuestra vida. Las cosas. Él se enfocó en las cosas. Segundo error que nosotros vemos en esta historia es que este muchacho estaba reclamando la herencia en vida de su padre. Eso nos muestra que este joven había matado a su padre en el corazón. ¿Por qué? Porque según la definición, una herencia es un conjunto
conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se entregan a una persona o que se heredan de una persona tras su muerte. Pero el padre no había muerto, pero él estaba interesado en la herencia. Quizás porque ya su papá lo tenía muerto en su corazón. Él estaba solamente interesado en las cosas. Por otro lado, vemos que él quería la bendición antes de tiempo. Y una bendición antes de tiempo muchas veces puede convertirse en una maldición. Cuando yo les comentaba o les predicaba este mensaje a los hermanos en la iglesia, les ponía el ejemplo de mi hija. Mi hija es una niña, una adolescente, y por supuesto yo podría darle el carro que Dios nos ha dado en la casa y ponerlo en sus manos para que ella lo maneje, pero ella no está preparada porque no tiene el permiso, porque no sabe manejar, porque podría herir o dañar a alguien. Y por supuesto el carro no es el problema es que ella no está preparado para tenerlo. Una bendición antes de tiempo, cuando nosotros no estamos preparados, puede llevarnos a la maldición. Si yo le entrego el carro a mi hija, ella va a dañar a alguien o se puede dañar a sí misma. No está preparada. Asimismo, este joven estaba pidiendo algo para lo cual no estaba preparado. Hay cosas que tú y yo muchas veces anhelamos, deseamos en la vida, pero creo yo que muchas veces nosotros no estamos preparados para ello. Así que este joven estaba poniendo las cosas por encima del Padre, los bienes por encima del Padre. Número 2, estaba pidiendo su herencia, estaba matando a su padre en su corazón porque no era el tiempo de la herencia. Estaba buscando una bendición antes de tiempo, algo para lo cual él, por lo que sucedió en la historia, nos damos cuenta que nunca estaba preparado para recibir. Y por supuesto, quizás en lo más profundo de su corazón, él pensaba que se estaba perdiendo de algo. Pensaba que le faltaba algo, que quizás lo que le ofrecía allá afuera el mundo, la diversión, las cosas, iban a llenar su corazón. Es una trampa que muchas veces el enemigo penetra en los corazones, en las vidas de las personas. Cuando la persona siente que tiene un matrimonio pero que le falta algo más, que quizás sea otra mujer, que está con Dios pero que quizás lo que le ofrece el mundo le hace falta. Este joven no era pleno, no estaba feliz en su casa, no estaba feliz con el Padre y estaba poco a poco cayendo en la tentación, en el engaño de que había algo más que lo iba a hacer feliz. ¿Cuántas personas podrían estarme escuchando y pensar esto? Estar cometiendo estos mismos errores, quizás poniendo las cosas, los bienes por encima de Dios. Quizás estar más interesado en lo que pueda recibir de Dios que en el mismo Padre. Quizás esperando o anhelando algo para lo que tú no estás preparado, no estás preparada. O pensando que necesitas algo más para ser feliz, que te falta algo, que Dios no puede llenar ese vacío. Si no lo llena Dios, seguramente nada ni nadie lo va a llenar. Pero el enemigo te hace sentir o pensar que te estás perdiendo de algo, una trampa del enemigo. Ahora, en el versículo 13 de Lucas capítulo 15, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ojo con eso. Dice que juntándolo todo se fue
lejos. ¿Lejos de qué? Lejos de casa, lejos del Padre. Pero note que se fue juntándolo todo con la misma bendición del Padre. Con esa misma bendición se alejó del Padre. ¡Qué tremendo! Yo quiero decirte, no permitas nunca que las bendiciones te alejen de Dios. Las bendiciones de Dios pueden acercarnos a Él y muchas veces, tristemente, pueden alejarnos de Dios. ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido en los caminos del Señor que con las mismas bendiciones de Dios se han alejado? Estaban en la iglesia, no tenían trabajo, oraron a Dios, Dios les dio un trabajo y ahora con el trabajo, ese trabajo les ha alejado de Dios. Estaban buscando una persona, una relación, Dios les dio una persona y con esa persona se han alejado de Dios. Estaban pidiéndole a Dios una provisión y con la provisión que Dios les dio, poco a poco se alejaron de Dios. Qué tremendo que muchas veces nos alejamos de Papá Dios con las mismas bendiciones que hemos recibido de Él. Tremendo. Muchas veces nos encontramos personas que no lo volvimos a ver en la iglesia y lo encuentra uno, pastor, yo qué pesar, no pude volver porque ya no tengo tiempo. No tiene tiempo porque está ocupado con las mismas bendiciones que Papá Dios ha puesto en su vida. Este fue el problema del hijo pródigo, que las mismas bendiciones lo alejaron de la casa de papá, lo alejaron del Padre. No te dejes alejar por las bendiciones, no te alejes, no permitas que la bendición te aleje del Padre. No salgas corriendo con la herencia. Y nos muestra este versículo, la palabra, que este joven desperdició sus bienes viviendo perdidamente, malgastó, despilfarró sin cuidado todo lo que el Padre había puesto en sus manos. Lamentablemente es el caso de muchas personas que han echado a perder todo lo que el Padre les ha puesto en las manos. Dios te dio una esposa y lo echaste a perder. Dios te dio unos hijos y los descuidaste. Dios te dio una provisión, la malgastaste. Dios te dio tiempo y lo echaste a perder. Este fue el caso del hijo pródigo. Dice, malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Dice el versículo 30, en este mismo capítulo, que se gastó su dinero consumió sus bienes con rameras, con prostitutas. Se gastó el dinero en alcohol, en mujeres, en prostitutas, en sus deleites. Todo lo despilfarró. Estoy seguro que hay muchas personas que me están escuchando hoy día que han cometido ese mismo error y que saben que han malgastado, que han despilfarrado, que Dios en algún momento de sus vidas les dio algo, pero lo han echado a perder. Mira todos los errores que vemos que va cometiendo este joven en el camino. Primero, puso los bienes por encima del Padre. No entendió que simplemente los bienes eran añadiduras que están allí, pero que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mató a su padre en su corazón, se interesó solamente por la herencia, quería la bendición antes de tiempo, pensó que se estaba perdiendo de algo grande, se alejó con la bendición de su padre, salió corriendo con la herencia y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tremendo. Ahora, dice la Biblia en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia
y comenzó a faltarle, cuando todo lo hubo malgastado. Todo se fue, todo se le escapó, todo lo perdió. Los amigos que había adquirido se fueron. Las mujeres que lo buscaron cuando obviamente tenía mucho dinero se fueron las prostitutas, las rameras. Su dinero se acabó, todo pasó. Él pensó que eso le iba a durar para siempre y no tuvo en cuenta que todo pasa y que todo se acaba también. Ese cuerpo que tú tienes pasará, mucha gente en tu vida pasará. Lo único que no pasa es el amor y la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo Dios manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No pongas la esperanza en los hombres, no pongas tu esperanza en las cosas, en las relaciones, en muchas cosas en la vida, en los bienes materiales, porque todo es pasajero. Dice la Biblia que tú y yo tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Lo perdió todo y dice el versículo terminando allí, comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle todo, pero yo me pregunto si en medio de su angustia le faltaría el Padre, sentiría la falta de su Padre. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Terminó pasando trabajos y necesidades. De repente, el hijo de papi, el consentido, el menor de la casa, el mimado, como decimos aquí en Colombia, estaba en un ambiente hostil, en un ambiente de basura. ¿Qué ambiente puede haber más triste que una cochera llena de cerdos? Animales que huelen mal, rodeados de basura, de suciedad, de lodo. Este joven estaba tocando fondo, estaba en el fango, en el lodo. ¡Qué terrible! Y dice la Biblia en Lucas 15, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tal fue su necesidad que anhelaba comerse las porquerías, la comida sucia, las sobras de los cerdos. Les comentaba yo en la iglesia el domingo que muchas veces en casa, por algún descuido, porque no estamos, dejamos la basura, no la sacamos. La casa se empieza a llenar de un olor terrible, asqueroso. Y pensaba yo que muchas veces cuando sacamos la basura y observamos por las ventanas, vemos personas que se acercan en medio de su necesidad a abrir la basura y a comer de algo que es una porquería, que huele mal, que está podrido. Pero solamente una persona que está en el fondo, en el fango, que está en suprema necesidad, quizás siente la urgencia de arrimarse a una basura a tomar o a buscar comida. Y este era el caso de este joven que se había equivocado en la vida. Allí estaba deseando comer inmundicia, comida de cerdos, en el fango. El amor a las cosas, el dejarse engañar por el enemigo, el despreciar al Padre, el salir corriendo con la bendición, el pensar que las cosas nunca le faltarían, lo llevó a tocar fondo.
La Biblia dice en el versículo 17, y volviendo en sí, ojo con esa palabra, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice la palabra volviendo en sí, como que despertó, como que reaccionó, como que entró en razón, como que pensó por primera vez. Porque lo triste es que, a diferencia del hijo pródigo, hay muchas personas que han caído, que han tocado fondo, que se han apartado de Dios, que se han alejado del Padre, que han cometido errores en la vida, pero nunca han vuelto en sí, nunca han recapacitado. Pero este muchacho recapacitó, pensó, despertó y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre, que tienen abundancia y yo estoy muriendo de hambre? Y en medio de ese despertar, de ese reaccionar, de volver en sí, este joven hace 3 determinaciones que cambiaron su vida para siempre. El hijo pródigo, el hijo que se había equivocado, hace 3 determinaciones, 3 resoluciones, 3 decisiones que cambiaron su vida, su rumbo para siempre. Y hoy quiero hablar acerca de esas 3 determinaciones. Y que estoy seguro que si tú y yo tomamos esas mismas 3 determinaciones, esas 3 decisiones, nuestra vida cambiará para siempre. Él dijo: número 1, me levantaré. Número 2, iré a mi padre. Y número 3, le diré: he pecado. Ahí está, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La primera resolución que hace este joven en medio de su angustia es: me levantaré. Estoy comiendo con los cerdos, pero me levantaré. Me he alejado del Padre, pero me levantaré. Fallé, lo perdí todo, pero me levantaré. Y no importa lo que tú estés viviendo, tú y yo también tenemos que hacer esa determinación en la vida. Me levantaré. Estoy quebrado, pero me levantaré. Estoy enfermo, pero me levantaré. Fallé, caí en pecado, pero me levantaré. Estoy desanimado, pero me levantaré. Estoy triste, estoy en depresión, pero me levantaré. Estoy pasando por una dificultad económica, pero me levantaré. Me abandonaron, pero me levantaré. Mi esposo, mi esposa me dejó, pero me levantaré. Tengo un problema familiar, pero me levantaré. Quizás estoy enlutado, perdí un familiar, un ser querido, pero me levantaré. No importa lo que estés viviendo, lo que haya pasado en tu vida, tomar la primera resolución: me levantaré. Porque la Biblia dice en Proverbios 24, versículo 16: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Note que dice la Biblia: 7 veces cae el justo, no dice 7 veces cae el impío, el pecador. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Has caído, tienes que decir: me levantaré. No te quedes en el suelo. ¿No te parece interesante que nosotros, en el proceso de aprender a caminar, lo entendemos o lo aprendemos precisamente cayendo? Un bebé cae, llora, se levanta. Cae, llora, lo intenta una vez más. Y así aprendemos a caminar en la vida. Levántate, no te quedes en el suelo. El enemigo quiere dejarte postrado. El enemigo sí está interesado en dejarte en el piso.
El enemigo susurra a tu mente y te dice que tú no te vas a levantar de esa enfermedad. Te manda médicos, te manda dictámenes, te manda especialistas para decirte que no te vas a parar, pero tú y yo podemos decir, me levantaré. Hay gente que te juzga, que te señala, que te tira piedra y te dice que tú no te vas a levantar, pero levántate. Lo peor que yo he visto muchas veces en el camino es personas que se han apartado, se han alejado, se han equivocado, y es triste, es lamentable, pero peor aún que eso es quedarse caídos. Este joven dijo, me levantaré, me levantaré. La segunda determinación que hace este joven es, iré a mi padre, me levantaré e iré a mi padre. Ese es el orden del asunto. Primero tenemos que levantarnos y después buscar a dónde ir. Tú no puedes ir al Padre si primero no te has levantado. De hecho, tú no puedes ir a ningún lugar hasta que no te levantes. Pero sí toma la decisión después de levantarte hacia dónde vas a ir, hacia dónde vas a correr. Este joven hubiera podido decir, me levantaré e iré a mis amigos. Me levantaré y buscaré trabajo. Me levantaré y emprenderé un negocio. Eso es lo que hace mucha gente, en sus propias fuerzas, levantarse y tratar de hacer cosas en sus fuerzas, con sus recursos. Pero él dice, me levantaré e iré a mi Padre. ¿A dónde vas cuando estás en el fondo, cuando has caído, cuando has fallado, cuando no sabes qué hacer? Porque muchas personas se levantan y corren a las drogas, se levantan y corren al alcohol, se levantan y corren a la pornografía, buscando refugio en cosas equivocadas que terminan hundiéndolos más y más en el fango. Pero este joven dice, me levantaré, iré a mi Padre, porque ¿a dónde más podemos ir? Esto fue lo que le dijo Pedro al Señor Jesús. Cuando él dijo, ustedes quieren irse, váyanse. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿Dónde podremos irnos? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos buscar refugio? Solamente ir a papá. Me levantaré e iré a mi Padre. Note esto. Dice, iré a mi Padre. No dice, me levantaré e iré a la iglesia. Muchas personas confunden eso. Confunden ir al Padre con ir a la iglesia. Lamentablemente tenemos muchas personas que han ido a la iglesia, pero nunca han ido al Padre. Ir a la iglesia crea en nosotros diversos sentimientos. Las personas van y levantan las manos porque todo el mundo está levantando las manos. Cantan porque todos están cantando. Aplauden porque todos aplauden. Se van porque todos se fueron. Hacen cosas por el mover de las otras personas. Pero necesitamos ir al Padre. Está bien ir a la iglesia es la casa del Padre. Pero tú necesitas correr al Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y habla a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que está en el secreto, te recompensará en público. Busca al Padre en lo secreto. Y todo lo que pasa en público es un reflejo de lo que está pasando en el secreto con Dios. Busca al Padre en lo secreto. Me levantaré e iré al Padre. No importa lo que haya pasado, lo que estés enfrentando, lo que esté sucediendo en tu vida, alrededor de tu vida, tú necesitas ir al Padre. Me levantaré, levántate, no te quedes postrado. Levántate y ve al Padre. Ahora, es importante saber en este punto de que para ir al Padre hay un camino, solo hay un camino. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino,
yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay que ir al Padre a través de Jesús. No es a través de una religión, no es a través de un hombre, de un pastor, de un grupo. La única manera que tú te puedes acercar a Dios es a través de Jesucristo. Busca al Padre, corre al Padre a través de Jesucristo. Me levantaré e iré a mi Padre. Es interesante en Lucas capítulo 15 que antes de la parábola del hijo pródigo aparecen dos parábolas más. La primera es la parábola de la oveja perdida. Un hombre tiene 100 ovejas, pierde una y deja todas las 99 y sale corriendo y busca a la oveja y la trae a la casa. De 100% pierde el 1% y se va y lo deja todo y lo busca y lo recupera. Después dice la parábola de las 10 monedas. Una persona tiene 10 monedas, se le pierde una moneda, barre, busca hasta que la encuentra y la recupera. Tiene 10, perdió una, el 10%. Va y lo busca y lo recupera. Y después aparece la parábola del hijo pródigo. Un hombre tiene 2 hijos, pierde uno, pierde el 50%. Pero note usted que nunca el padre salió a buscarlo, porque el padre nunca lo echó. El hijo se quiso ir, el hijo se fue de la casa. Y el hijo no es una moneda que no puede volver, o un animal que no sabe volver. El hijo sabe regresar a casa. Así que no estés esperando que el padre vaya, tú tienes que ir a buscar, tienes que volver al padre. Porque esta es la historia. El hijo pródigo volvió a casa. El padre le estaba esperando en casa. Tienes que regresar. Primera determinación, me levantaré. Segunda determinación, iré a mi padre. Volvamos a leer el versículo. Lucas 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La tercera determinación es: voy a hacer una confesión, voy a confesar mi pecado. Me levantaré, iré a mi padre y le confesaré que he pecado. Voy a decir, a reconocer mi error, a reconocer mi pecado. El problema es que muchas veces hemos cometido todos los errores del hijo pródigo, quizás otros más, o quizás otros diferentes, pero nunca los hemos confesado. Nos hemos excusado, hemos presentado excusas de nuestros errores, pero no hemos tenido el valor de confesarlos, de reconocer. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay personas que en la vida han cometido los errores del hijo pródigo, pero están excusándose y no funciona, o disimulando. De hecho, hay versiones que dicen el que disimula el pecado. No se trata de disimular. Tu vida no va a cambiar aparentando, poniéndote una máscara y tratando de mostrarle al mundo a alguien que tú no eres, tratando de disimular, de ocultar el pecado. Esa es la razón que este versículo dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Por eso hay muchas personas que no prosperan. No prosperan en su matrimonio, no prosperan económicamente, no prosperan en su ministerio, porque simplemente no han tomado la decisión de levantarse, de ir al Padre y confesar el pecado, de desnudarse, de decirle: Señor, he fallado, Señor, he pecado, estoy mal, te necesito.
La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Decir que no tenemos pecado, que no hemos equivocado, que no hemos fallado, es engañarnos. Pero dice en versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él simplemente está esperando. El Padre no salió a buscarlo, pero estaba esperando. Y cuando tú y yo tomamos la decisión de decir, me levantaré, iré a mi Padre y confesaré mi pecado, estamos en el camino correcto. Vamos a encontrar la misericordia de Dios. Este es un principio que está establecido desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 30, la Biblia nos muestra acerca de todas las cosas lamentables que podrían suceder a una persona cuando se aparta del Padre, se aleja de Dios. Pero indica el principio que cuando una persona toque fondo y se haya apartado del Padre, esto es lo que debe hacer, dice la Biblia. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te vuelves a Dios y oyes su voz, si tú dices, me levantaré e iré a mi Padre, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, Dios no te dejará, Dios no te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Dios misericordioso es el Señor. Me levantaré, iré a mi Padre, confesaré mi pecado. Dice la Biblia en el versículo 19, esta fue la resolución que él estaba haciendo, la determinación. Volvamos a leer desde el 18. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso fue lo que pensó. Pero me llama la atención que en el versículo 20 dice, y levantándose, ojo, no solamente propuso en su corazón hacerlo, sino que lo hizo. No solamente tuvo una intención, sino que lo hizo. Porque, escúchame esto, hay muchas personas que en medio de su pecado, de su falla, de su error, de estar mal, de alejarse de Dios, de apartarse, dicen, me voy a levantar, pero no se levantan. Dicen, voy a meterme con Dios, voy a volver a Dios, pero nunca lo hacen. Voy a confesar mi pecado, pero no lo confiesa. Este joven no se quedó en intenciones. Dice en el versículo 20, y levantándose, él dijo, me levantaré, y se levantó. Vino a su padre, dijo, voy a ir al Padre, y vino al Padre, lo cumplió. Y dice en el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Su padre lo vio de lejos. Piensa en esto. Uno como su padre, como padre o como madre, no importa la condición en que estén los hijos, uno los conoce, los reconoce de lejos. Pensemos un momento, metámonos en la historia. Allí viene este joven que ha tocado fondo, que huele mal, que está viviendo con cerdos, que ha comido porquería, sucio, con la ropa rasgada, en una condición lamentable, oliendo mal, una piltrafa humana. Viene y su padre lo ve de lejos, y cuando el hijo viene, su padre sale corriendo, porque la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando tú das el primer paso para correr a Dios, Dios da pasos y corre hacia ti
Por eso hay que correr a Dios. Es el tiempo de correr al Padre. Y dice la Biblia, y cuando aún estaba lejos su padre lo vio y fue movido a misericordia. Porque cuando tú tomas la decisión de levantarte, de correr al Padre y de confesar tu pecado, se activa la misericordia del Padre. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó al padre que su hijo estuviera sucio, que oliera mal, que estuviera como una piltrafa humana, que estuviera en suciedad, caído. Corrió, lo abrazó, lo besó por encima de su mal olor, de su pecado, de su inmundicia. Ese es el Padre que tú y yo tenemos, que a pesar de nuestra falla, de nuestro error, de nuestra falta, Él corre y tiene misericordia de nosotros y nos abraza, nos besa cuando tú y yo tomamos las 3 decisiones correctas. El hijo se había levantado, había venido al Padre, pero le faltaba la confesión. Y en el versículo 21 el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas personas que me puedan estar viendo quizás en esta noche se sientan así? He fallado, he pecado, he cometido todos estos errores. No soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, pero el Padre, ojo con esto, pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo de oro en su mano, pónganle calzado en sus pies. Vístanlo porque estaba desnudo. Pónganle calzado porque ya tenía los zapatos rotos o venía descalzo. Le pusieron un anillo de autoridad. Es decir, hubo una restitución, una honra. Porque cuando tú dices, me levantaré e iré a mi Padre y confesaré mi pecado, viene una restitución a tu vida, viene la honra, viene el vestido de Dios, el anillo de autoridad, viene el calzado nuevo, viene la fiesta. En el versículo 23 dice, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo esto, fiesta, galardón, honra, restitución, bendición, alegría. Un día este joven estaba comiendo con cerdos, envuelto en fango, oliendo mal. Y al otro día estaba en una fiesta con el mejor vestido, con un anillo de oro en su mano, con el mejor calzado, y todos celebrando en la casa del Padre. Y lo que está en medio de esos 2 días, el peor día de tu vida, la peor situación de tu vida y el mejor momento de tu vida, es un volver en sí y 3 determinaciones. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado. Y yo quiero decirte que no importa cuál sea tu situación, tú puedes hoy tomar estas 3 determinaciones en tu vida. Estás caído, levántate. Has fallado, levántate. Estás enfermo, levántate. Te han decepcionado, levántate. No sabes qué hacer, levántate. Vuelve al Padre. Estás apartado, te has alejado. Vuelve al Padre, vuelve a papá. Ve al Padre, busca el secreto, busca al papá en la intimidad, busca al Padre.
Y una vez que lo encuentres, reconoce tu pecado. Dile: Señor, te necesito, he pecado, he fallado. Estas 3 determinaciones cambiarán tu vida hoy para siempre. Vuelve a Dios. Quizás te has alejado. Poco a poco, no lo has notado, pero has dejado tu deseo de orar, tu deseo de leer la Biblia. Ya no eres el mismo, has dejado de servirle a Dios. Vuelve al Padre, levántate. No te puedes quedar diciendo: yo antes oraba y la pasaba algo, yo antes servía a Dios, y ahora ¿cómo estás? Vuelve, levántate. Vuelve a casa, vuelve al Padre, porque tú necesitas la misericordia, tú necesitas el vestido de Dios. Vas a encontrar en el Padre el abrazo, el amor, la misericordia. Levántate. Di conmigo hoy: me levantaré e iré a mi Padre y confesaré mi pecado. ¿Cuántos hoy pueden tomar esa determinación? Escríbelo ahí en el chat. Me levantaré e iré a mi Padre. Es tiempo de levantarte, ir al Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero que oremos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de ti. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy ayúdame, porque hoy tomo la determinación de levantarme. Hoy me levantaré. Señor, me levantaré de este lecho, me levantaré de esta enfermedad, me levantaré de esta situación económica, me levantaré en el nombre de Jesús. Hoy me levanto. Levántame con tu fuerza, Señor. Hoy vuelvo al Padre. Dile: Señor, hoy vuelvo a ti. Si me he alejado, hoy vuelvo a ti. Me levantaré, vengo a ti, Padre. Necesito tu beso, necesito tu abrazo, necesito tu misericordia. Necesito que me levantes, Dios. Hoy confieso que soy un pecador, que he fallado. Perdona mis pecados. Límpiame, lávame de mi maldad. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Confieso que soy un pecador, pero sé que tu sangre me lava, me limpia. Y hoy te pido el anillo, te pido la alegría del cielo, y permíteme disfrutar en tu casa y en tu presencia. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro por todas las personas que me están viendo. Cualquiera que sea su situación, los que están enfermos sean levantados en sanidad. Los que están atados sean levantados en libertad. Los que están tristes sean consolados. Los que están enlutados, Señor, sean fortalecidos. Señor, toca las vidas. Hoy todas estas peticiones las ponemos en tus manos. Trae sanidad, trae libertad, trae provisión, trae bendición. Y permítenos vivir cerca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Un aplauso. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido bendición a través de esta palabra? Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si así lo fue, te invito a que lo compartas con alguien. Que compartas esta palabra con alguien que necesite levantarse y correr al Padre. Gracias por estar conectado con nosotros. Una bendición muy especial para todas las personas que oran por nosotros, que nos respaldan con sus ofrendas, con sus donaciones. Que el Señor les bendiga abundante y multiplique al 100 por 1. Gracias por todos los que se conectan, por los que comparten nuestros mensajes, nuestros videos, la Biblia en un año. Oramos que el Señor les bendiga grandemente y que tú y yo podamos vivir amando al Padre. Nunca pongas las cosas por encima del Padre, siempre el Padre. Amemos al Padre. Tenemos un Padre de misericordias que nos ama.
Dios les bendiga a todos. Un abrazo, un beso. Chao, chao, bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima transmisión de Casa de Paz en Casa. Chao, chao.